dólar no tiene techo, Ahora, tiene que ver con una cuestión de Maxi, confianza. Cuanto más dejes ir el dólar, el fondo va a estar chocho. Ahora, cuanto más dejes ir el dólar, vas a tener mayor inflación, que ya con un dólar a 40, digamos 45% de inflación, y mayor va a ser la recesión. ¿Y ahora a quién le echamos la culpa? ¿Ahora quién tiene la culpa de lo que pasó? Mirá, lo que sucedió hoy, si querés ahora lo vemos en detalle, es que estás terminando una semana en la cual anunciaste el acuerdo con el Fondo Monetario, el presidente estuvo en Nueva York con los inversores y demás, y terminás la semana con un dólar que te sube los 2 días posteriores al anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario, más de 7% en 2 días. Es decir, eso es un salto del dólar que no te permite anclar las expectativas. Y en el día de hoy, además, una caída de los títulos públicos, de los bonos, que justamente el acuerdo con el Fondo Monetario lo que buscaba era, y de hecho al principio mostró como señal positiva, garantizar que Argentina no va a caer en cesación de pagos. Entonces el acuerdo claramente buscaba... ¿Aumentó el riesgo país hoy de vuelta? Hoy subió de nuevo el riesgo país, que era lo que buscaba el acuerdo fortalecer. Ahora, respecto al dólar, estás terminando una semana en la cual el dólar termina peor que la semana anterior, cuando no tenías todavía el anuncio del acuerdo con el fondo. ¿Qué es lo que cambió? Y bueno, cambió todo. Cambió la política para explicarlo. La política que tenía el Banco Central hasta la semana pasada, sí, que la hacía un señor que era muy amigo del presidente y que Marcos Peña llamaba que era el Messi de la economía, Luis Caputo, era una política totalmente distinta a la que el gobierno acordó con el Fondo Monetario respecto al dólar. Y esto claramente es lo que genera la incertidumbre para que el dólar pueda seguir subiendo por arriba de los 40 pesos, que es un nivel muy elevado. ¿Qué había hecho Caputo la semana pasada? Hasta la semana pasada había dicho, bueno, hasta acá llegamos, el dólar está en 40 pesos, voy a intervenir vendiendo reservas del Banco Central para estabilizar las expectativas, que es la única forma de que los argentinos dejen de comprar dólares, es decir, que vean que el dólar no va siempre para arriba. ¿Qué es lo que se fijó en el nuevo acuerdo? Una banda o una zona en la cual debería flotar el dólar en el mes de octubre. Este acuerdo empieza a funcionar a partir del lunes, o sea que el dólar ahora está subiendo antes de que empiece a funcionar el acuerdo, entre 34 y 44 pesos. Y acá es totalmente libre, el Banco Central no interviene. Por ejemplo, hoy el dólar, con muy poco volumen en el mercado cambiario, subió 4%, es decir, más de 1,5 pesos subió el dólar en el mayorista en el día de hoy, y no había tanta demanda de dólares. Lo que no aparecía era la oferta privada de dólares, es decir, los exportadores, los que tienen dólares, no aparecían vendiendo. ¿Por qué no aparecían vendiendo? Y bueno, porque la señal que dio el gobierno es, miren, lo voy a dejar, si se tiene que ir hasta 44, lo voy a dejar volar. Entonces, con lo cual, ¿qué están esperando que llegue a 44? Bueno, vamos a ver a partir de la semana próxima, pero no es solamente que el gobierno dio esta señal y todo el mundo vio acá el 44, no vio el 34 pesos, claro, sino que esta banda, esta zona de intervención, se va a ir ajustando al 3% mensual, que es mucho. O sea que en diciembre ya la banda donde va a flotar libremente el dólar va a ser... O sea, este 34-44 en diciembre se transforma en esto. 37-48. Ahora, entonces, ¿qué está pensando la gente? No está pensando en el 44, ya está pensando en el 48 de diciembre. Maxi, ¿se podría haber anunciado una banda sin dar números? Porque Bueno, como vos decís, es como que ya se sabe... Claramente acá hay una discusión grande respecto a cómo interviene el Banco Central. Y lo que está claro es que el FMI no quiere que intervenga el Banco Central. Para colmo, ayer, en una reunión con banqueros, el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sanleris, sale a decir que no tenemos un compromiso de defender el dólar a 44. Es decir, que aún si el dólar va a 44, no es que el Banco Central va a salir... Está diciendo el techo es 44, pero es un techo falso. Es una banda para... Esa es la frase, la tenés ahí atrás, exactamente, que fue muy criticado, la verdad, porque entonces ya no hay noción, digamos, de dónde quiere el gobierno que de alguna manera flote el dólar. Claro, porque en el propio acuerdo se dice que si el dólar ya está en 44, el Banco Central está autorizado para vender 150 millones de dólares diarios,
pero es una magnitud de venta de reservas que te puede morigerar un poco el Ahora, alza, pero no te puede frenar el ¿hay dólar. una cosa que no tenemos a placas o no? ¿O no? Mira, quiero volver, ¿por qué está esta discusión? ¿Querés volver al anterior? Quiero volver Dale, al vamos anterior. al anterior. Pero ¿por qué Lagarde, que la verdad que fue muy explícita en la conferencia de prensa con Duhovne, dijo el tipo de cambio en la Argentina es flexible, sin intervención del Banco Central, textual de lo que dijo Lagarde, salvo en un caso de overshooting extremo, dijo. O sea, hay un caso de overshooting extremo. 70, ¿Qué significa overshooting extremo? Que se te disparó el dólar. Ya pasó eso. Es decir, un salto, pero un salto muy, muy grande. Y ahí sí podés vender un poco para frenar un poco. Dejemos la placa ahí y nos sentamos. Así lo charlamos con la El mesa. año que viene, ¿cuál es, Maxi, el tope? Hoy es en diciembre es 48. No, bueno, todavía no se 3% mensual vas ajustándola. ¿Por qué hay esta diferencia conceptual muy importante? Si el dólar hay que pararlo acá, como pensaba Caputo y piensan muchos economistas, que es la forma de anclar un poco las expectativas y de que aparezca la oferta privada de dólares, que los que tienen los dólares, que son los exportadores en la Argentina, o incluso algún flujo financiero de ingreso de dólares, empiecen a vender los dólares, y atrás de esos los argentinos que compraron dólares en los últimos meses y que ahora tienen que vender dólares para comprar bienes y demás. Ahora vamos a seguir con el tema de economía. Vamos a volver a política y después volvemos a economía. Sí, dale. Déjame completar esto. Cerralo ahí, dale. Lo que yo digo es, ¿por qué conceptualmente algunos piensan que esto hay que anclarlo? ¿Y por qué el FMI dice no? El dólar tiene que, como ocurre en todos los países del mundo, encontrar su nivel. Si es 40, será 40, si es 45, si es 50, el valor que sea. Y cuando suba tanto el dólar, la demanda va a caer, va a desaparecer la demanda de dólares y eso lo va a estabilizar solo. Bueno, ¿por qué eso que ocurre en otros países en la Argentina no ocurre? Y bueno, porque tenemos una economía bimonetaria, es decir, una economía donde claramente cada vez que vos no anclás la expectativa del dólar, y el dólar no tiene techo, Ahora, tiene que ver con una cuestión de Maxi, confianza. Una pregunta que Dale, quería hacer dale. un comentario. Suponete que llega a 44, ¿no? Y el lunes el Banco Central puede intervenir con 150 millones diarios. La realidad es que esa herramienta la utilizaron y fracasó. ¿Por qué ahora la vamos a utilizar y va a ser exitosa interviniendo con 150 millones diarios? Hasta 44 también, ¿no? Bueno, está Antes bien, Estaba pero 37, 38. No, está bien, pero la verdad que ya lo intentó y seguía subiendo el dólar. Sí, también vendieron a 20, también Sí, vendieron a bueno, 22, tiene también poder vendieron a de 28. fuego. A ver, El tema, ¿cuál es el techo? cuanto más dejes ir el dólar, el fondo va a estar chocho porque va a decir, bueno, de esa manera Argentina va a ser más competitiva, va a exportar más, va a poder conseguir sus propios dólares, la recesión va a ser mayor, va a cerrar el déficit del sector externo porque no va a haber turismo argentinos en el exterior, porque no va a haber importaciones. Bueno, ahora, cuanto más dejes ir el dólar, vas a tener mayor inflación, que ya con un dólar 40, digamos 45% de inflación, y mayor va a ser la recesión. Entonces, es complicado ya desde el punto de vista político